Hoy en la mesa de Despierta, el gran cartonista Paco Calderón. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto tenerte. Muy buenos días. Federico Arreola García, director adjunto de SDP Noticias. Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gabriel Guerra, internacionalista. Querido Carlos. Gabriel, ¿cómo estás? No te saludo, me quedas muy lejos. Paco, no llegamos ni que nos estiremos. ¿Cómo que Ahí no? está. Para eso hace falta un aeropuerto. Con mucha conectividad. El regreso del Bester Gordillo. Paco Calderón, ¿qué te parece? Una vergüenza y sobre todo los aplausos y la explicación de que esa fortuna la recibió por una herencia. Creo Cuando que siempre una me ha dicho burla. que su mamá era una Maestra de Chiapas. maestra rural, ¿no? Sí, no. Bueno, no es el primer maestro rural que llega a ser una fortuna en este país, por desgracia. Pero sí, para estos disque nuevos tiempos que se avecinan, el ver ese aplauso es una burla espantosa. ¿Qué te imaginas que va a hacer ahora el Bester Gordillo a partir de sus alianzas políticas, a partir de su conferencia de ayer? Bueno, yo creo que va a meter las manos en el sindicato de trabajadores de la educación y creo que sería un garrafal error de la próxima administración si vuelve a poner por encima de los intereses de los alumnos los intereses del sindicato. ¿Cómo lo puede hacer Gabriel Guerra? Hay mucha gente que dice, bueno, pues que no meta las manos López Obrador. Y si el Bester retoma el control del sindicato, pues lo retomará. Será por su fuerza democrática, por sus recursos políticos, económicos, etcétera. Mira, yo creo que uno de los grandes errores que se cometió en este gobierno, paradójicamente, parecía que iba a ser el gran acierto, que era defenestrar al Bester Gordillo, quitarle el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e impulsar una reforma educativa que abiertamente afectaba los intereses de la propia Bester, del CENTE y de la CENTE. Al final, en estos últimos meses de gobierno, se está desmoronando toda esa parte del proyecto, Carlos, y lo que nos deja es primero un ejemplo clarísimo de lo mal que funciona el sistema de justicia en México. O sea, si el Bester era culpable, qué vergüenza que la hayan soltado, como bien dice Paco. Si no era culpable, qué vergüenza que haya estado 5 años en la cárcel o bajo arresto domiciliario si no existían verdaderamente causas. Y ahora regresa con todo porque, a diferencia de cuando ponen a el Bester, Salinas de Gortari quita a Jungitud, pone el Bester, que es una gran operadora política y se adueña del sindicato, ponen a un hombre que no pudo nunca tomar las riendas del sindicato, a Juan Díaz, que hoy debe estar temblando porque el Bester ya anunció, viene que va para tras él. venganza completa y uno de los primeros evidentemente es él. Entonces yo creo que sí va a retomar, quiera o no el gobierno entrante. El Bester es un factor político real. ¿Qué debería hacer Federico López Obrador con el Bester? ¿Te ha parecido bien su postura hasta ahora? Sí, pues la postura es de que no va a trabajar con ella. Yo creo que no va a haber ni comunicación con ella. O sea, en SDP Noticias hicimos una entrevista a Esteban Moctezuma, el próximo secretario de Educación, y él habla de la transformación en la educación, ¿no? López Obrador habla de la cuarta transformación y él habla de la transformación educativa. Y en esa transformación no hay cabida para el Bester. O sea, el Bester no me merece en lo personal el más mínimo respeto. Y no creo que a nadie. O sea, no veo, yo sí veo al gobierno de López Obrador, a Esteban sobre todo, metiéndose para que el Bester no opere. ¿Cómo le ves, Paco? Bueno, mira, yo tengo esperanzas porque hay dos personas a las que yo les tengo absoluta confianza en materia educativa que estarían en la próxima administración. Uno es Esteban Moctezuma, el otro es Gilberto Guevara Niebla, un auténtico luchador de izquierda. Ese señor hace 50 años estaba en el bote en Lecumberri, mientras gran parte de la plana mayor de Morena estaba aplaudiéndole a Díaz Ordaz. Y él es un férreo opositor a que la educación de México se supedite a los intereses gremiales. Pero, mira, cuando le dieron la constancia a López Obrador y sacaron del bote a el Bester Gordillo, inmediatamente salieron a decir, es una coincidencia. Y ahora el Bester Gordillo llega y dice de que va para atrás la reforma educativa y López Obrador dice lo mismo. Y ya son dos coincidencias en un país donde en política nunca hay coincidencias. ¿Qué tendría que hacer Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué herramientas tiene un presidente frente a un caso como el del Bester Gordillo? Yo creo que son acotadas, porque una cosa es que quiera o no platicar con ella, ¿no? Como dice Federico, o como dice Paco,
que venga gente, yo coincido completamente, tanto Esteban como Guevara Niebla son gente de primera, creo que van a hacer una gran labor, pero el Bester es un factor real de poder, no la puedes negar simplemente por decreto. Tiene redes, tiene dinero, le deben muchísimos favores, muchísimos compromisos políticos, no solamente dentro del sindicato, en la política nacional, y regresa justo cuando están semi colapsados el PRI y el PAN. Del PRD ya mejor y el sindicato. Nos olvidamos. Y el sindicato, bueno, está totalmente a la deriva. Ahora, como presidente, o sea, es decir, el Bester se hubiera animado a esto sin el visto bueno, el apoyo, o por lo menos el no meter las manos del gobierno entrante. Carlos, es decir, si hubiera recibido un mensaje de López Obrador de decir, ya estás fuera, estás fuera. O sea, estás fuera de la cárcel y estás fuera de la jugada. Un López Obrador con esta fuerza. Hay quien dice, no sería democrático de López Obrador hacer algo así. Hay quien dice, tuvo que haberlo hecho, tuvo que haber mandado una señal de que ese tipo de prácticas, las del Bester, no caben en una cuarta transformación como lo Pero hay un vacío ahorita, Carlos. Estamos en el vacío de la transición. Aunque la gente diga, ya López Obrador está haciendo, lo cierto es que López Obrador ahorita solamente tiene el poder discursivo. No tiene todavía el control de la Está ocupando todos los espacios. Está ocupando todos los espacios y yo creo que... Y se los están cediendo también. Y se los están cediendo, pero mira, un presidente de México, sea quien sea, no puede permitir un líder sindical, acuérdate de Salinas con la quina, lo que quieras, que le ponga en entredicho su proyecto. Máxime un presidente como será López Obrador, que llega con todo el poder, con poder absoluto. Siempre hay formas de decir, margina a esta mujer. No puede decir yo no meto las manos y dejar que ella se vuelva a ser del sindicato. Carlos, creo que López Obrador ya le mandó mensajes, se lo mandó ayer muy claramente. Y el mensaje del desprecio, del no hablar con ella, de eso es más que fuerte. Hablando de las coincidencias, yo creo que cualquiera, el 2 de julio, te pudo haber dicho que la reforma educativa iba para atrás. O sea, eso no es una coincidencia. Ella nada más está operando para que sus enemigos, o sea, ella va a estar muy encargada en sus venganzas. Sí, pero no repites la misma frase. No, pero a ver, el Bester está en lo suyo. El Bester está en el regreso glorioso después de todo lo que tuvo que pasar en sus años en el desierto y en que todo el mundo la abandonó. Yo creo que quien se está montando en los temas es ella. Exacto. O sea, quien lo hace coincidir es ella, ¿no él? Exacto. Mira, esta segunda. La primera, yo no sé quién lo hizo coincidir, pero la verdad es que sí, ahí sí discrepo de quienes piensan que fue López Obrador, entonces el que dijo, de regalo de mi declaratoria de presidente electo, por favor suelten el Bester. Es verdaderamente inconcebible. Entonces, no, él va a estar operando y va a tratar de ocupar espacios de aquí al 1 de diciembre para que cuando llegue el nuevo gobierno, ella ya sea un factotum. Pero le están dejando la plaza entera, esa es la verdad. No te puedo afirmar que haya una componenda entre ambos, pero ciertamente no ha habido un estate quieto fuerte, que es lo que debió haber hecho el presidente. Y al revés, ¿no necesita o le sería muy útil a López Obrador una alianza con el Bester Gordillo para echar abajo la reforma educativa? Creo que hay una alianza tácita. No necesita hablar con ella, no necesita ponerse en la misma foto con ella. Simple y sencillamente, literalmente, como dicen, dejar hacer, dejar pasar. O sea, coincidir en una idea, que la reforma educativa no funciona, puede ser una alianza tácita con ella y puede ser una alianza tácita con millones de maestros, con millones de personas que votaron con López Obrador. Eso yo no lo veo como que sea una alianza en realidad. Yo lo que veo aquí es, López Obrador va a necesitar interlocutores, López Obrador y Esteban Moctezuma, van a necesitar interlocutores en el magisterio. Llámese el magisterio relativamente oficialista, entre comillas, del CENTE, del sindicato, o en el activamente ideológico de la coordinadora. Bueno, si no tienes interlocutores, no tienes con quién negociar, no tienes con quién pactar. Y no solamente se trata, hasta donde yo entiendo, de echar abajo la reforma educativa de Peña, sino de impulsar una nueva. Exacto. Eso fue lo que dijo ayer López Obrador. ¿Cómo la echas a andar si no tienes con quién hablar en el sindicato? Y Juan Díaz no es un interlocutor del sindicato. Déjeme cambio de tema. ¿Qué tal lo que planteó López Obrador el viernes con respecto del aeropuerto? ¿Están vivas las dos alternativas? ¿Proceden análisis, colegios de ingenieros? Y finalmente, ya sea una consulta o una encuesta, la gente decidirá qué hace con el aeropuerto. Paco Calderón. Yo creo que, como decía Enrique Campos Suárez, el presidente electo desaprovechó la oportunidad
de verse presidencial. Creo que evade una responsabilidad grande que tiene de decir, bueno, si los técnicos dicen esto, no lo voy a someter a un zipizape político. Hay que tener en claro esto. Hasta ahorita las 100 universidades, la nueva refinería de Tabasco, el Tren Maya, son ideas sobre la mesa, pero nada más son ideas. En el caso del aeropuerto, ya es una obra en proceso, ya hay dinero invertido y ciertamente si lo pone en riesgo y va para atrás, va a haber una penalización y un descrédito internacional grande. Aparte, como está involucrado Mitre, que es, digamos, la agencia más respetada en cuanto a seguridad aérea a nivel mundial, si de repente sales con una solución distinta, ¿qué aerolínea va a querer venir a la Ciudad de México si Mitre ya descalificó eso? Es como si te dicen, estás en un avión, pues la autoridad dice de que este avión tiene fallas, pero aquí el piloto es bien ducho y va a ver que no, lo primero que dices, yo me quiero salir de este avión. Bueno, es lo primero que van a hacer las aerolíneas. Nadie va a querer estar en un espacio aéreo que la máxima voz en cuanto a seguridad te lo descalifica. Carlos, yo lo veo completamente diferente. Quedemos en que todos los gobiernos siempre han gobernado con encuestas, que para fines prácticos es gobernar con una consulta, porque gobiernan con respecto a lo que la gente piensa sobre un tema. Lyndon Johnson decía que quien gobierna con encuestas no gobierna. Pero bueno, en este país así ha sido y así ha sido siempre. Nada más. Y no se pudo ni siquiera nominar para la reelección Lyndon Johnson. Digo, no sé si es el que mejor ejemplo de éxito político. Nada más hay que ver cuánto se gasta en encuestas en cualquier gobierno, locales, federales, en lo que sea, a través de la historia. Lo dijo cuando no se pudo reelegir, precisamente porque él había basado su presidencia en encuestas. Yo creo que López Obrador lo que está haciendo es, porque el reporte de Mitre, como bien dices, Paco, es contundente, ¿no? Y yo tampoco veo a nadie yendo en contra de él. Yo simplemente veo un presidente electo, todavía no es presidente, que está dispuesto a echarse para atrás en una de sus controversias o en uno de sus temas más fuertes y más grandes de la campaña. Y simplemente lo que va a hacer es poner a consulta a la gente, pero no a toda la gente. Solo va a ir a la consulta a la gente que está interesada en el tema. Por lo mismo, como decía Enrique, perdió la oportunidad de verse presidencial. Sí, yo propuse esto en la campaña, pero llegan los técnicos, me dicen esto, yo no voy a También poner... es una oportunidad de hacer un gobierno diferente. Nunca antes habíamos visto una consulta. Sí, pero no pones decisiones técnicas a voto de gente que no sabemos, ninguno de los tres al menos, de los cuatro, de aeronáutica. Perdón, Carlos sí sabe de aeronáutica. No. A ver, yo lo veo distinto a los dos. No a Carlos, porque Carlos no he dicho nada, tenemos, ¿no? Yo nada más los estoy tenemos ESPN, Dale. no ESP. A ver, López Obrador se metió en una posición verdaderamente innegociable con respecto al aeropuerto. Había dos temas que eran absolutamente contundentes en la campaña, que eran reforma educativa y aeropuerto, eran los no van. Bueno, nos estamos figurativamente, pero hay quien se está quejando ahora de que lo quiera someter a discusiones, a nuevos análisis y a una consulta o encuesta. Bueno, lo fácil para él hubiera sido decir, señores, prometí que no y no va. Está cambiando su postura gradualmente, se está abriendo espacio político por si cambia de opinión. Yo creo que lo que está haciendo López Obrador no es nada absurdo, creo que se está preparando el camino para decir, o para poder decir que sí. Exacto. Para que siga el actual, que ya está. Gana cobertura política. ¿Por qué? Porque puede decir, a ver, ya revisé con los técnicos, ya revisé con los especialistas, ya lo sometí a consulta, no es una decisión arbitraria. No me voy a retractar de una de mis dos principales propuestas de campaña, nada más porque llegó un técnico y me dijo, no señor, no se puede. Además, si a técnicos nos vamos, híjole, llevamos 18 años tratando de construir un aeropuerto que todavía no está y con dos terminales en la Ciudad de México que son para llorar. Llevamos muchísimo más años. Yo me acuerdo que con López Portillo salió la idea de hacer un aeropuerto en Texcoco, que era una cosa espantosa, así una especie como de Charles de Gaulle charro, porque eran sombreros de charro grandotes, ¿verdad? Con una serie de charritos que rodeaban el sombrerote. Es que era caballista López Portillo, acuérdate.
Claro, yo discrepo. Creo que López Obrador tiene el suficiente capital político ahorita, digo, para dar y recibir, para simple y sencillamente decir, señores, es de sabios cambiar, si los técnicos me han convencido, este aeropuerto va, pero voy a revisar los contratos porque no vamos a tolerar ni un centavo de corrupción ni de moche. A mí me encanta que haya consulta, me encanta ver una nueva forma de gobernar y me encanta ver a un presidente que está dispuesto a cambiar de opinión si así los técnicos y la ¿Sientes gente que se lo está, dice. como dice Gabriel, preparando Claro. el camino para mantener el proyecto de la Claro que sí. Les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias. Un gustazo. Carlos. Gracias, Paco Calderón. Gracias, Gabriel Guerra. Gracias, Carlos. Gracias, Federico Arreola García.